a recibir clases acá con nosotros. Hablando pues propiamente de la modalidad o cómo es que se van a recibir clases, como ya les indicaba, ustedes pues a este punto ya deberán de tener conocimiento de los sucesos recientes que se han dado en la universidad, en nuestra querida Universidad de San Carlos de Guatemala. O sea, a este momento ya inclusive tengo entendido yo de que las instalaciones no solo fueron entregadas por los estudiantes, sino que judicialmente me parece que el juez que tiene a cargo el expediente, en donde es un juez penal, creo yo, él ya entregó las instalaciones para que se pueda pues retomar las actividades presenciales en nuestra casa de estudios. De esa manera, nuestro señor decano pues efectuó el anuncio de que nosotros en este campus y en uno más, me parece, somos los únicos que quedamos estudiando en esta modalidad virtual. Sin embargo, pues para que ustedes estén debidamente enterados, patojos y patojas, vamos a regresar en el transcurso de este semestre, vamos a regresar de manera progresiva a la universidad. Entonces, les adelanto esto, ¿verdad, jóvenes? Porque sí, Estuardo, sí, a todos, definitivamente, pues a todos nos gusta virtual. La verdad es que provoca o genera muchas facilidades, digámoslo así, pues, porque ustedes, aun y cuando estén trabajando, por ahí se pueden ir a sentar a escuchar la clase o las clases que tengan, o quienes desarrollan su jornada laboral diaria al llegar a su casa. O sea, no se van a la universidad, sino que llegan a su casa y desde su casa la toman. Lamentablemente, pues, jóvenes, y esta es una realidad la que yo les voy a transmitir, porque pues yo todo el proceso de la recepción o el impartir clases de manera virtual, yo viví todo el proceso, a patojos y patojas. Es decir, logramos llegar a entender de determinada forma o de cierta manera los errores que pueden darse durante el desarrollo de las clases de esta manera, la preparación que ustedes reciben, que definitivamente, miren, patojos, todo evoluciona, pues nosotros vamos evolucionando y en su momento, en su punto, por ejemplo, yo grababa las clases, publicaba los videos en Classroom, y bueno, ¿qué les diré, jóvenes? Ni siquiera así. Los grupos, habían unos grupos, no todos, pues, de estudiantes que salían muy mal. Y a veces uno piensa como docente si es uno el que está fallando, pero cuando se topa con grupos, por ejemplo, en donde, pues sí, hay un gran número de estudiantes que salieron mal, pero por ahí salen unos 4 o 5 que sacan notas completas o sacan buenas notas. Quiere decir de que ahí hay que ir reacomodando algo, y eso fue lo que nosotros tuvimos que hacer durante este proceso. Dejé de grabar las clases, nos pusimos así únicamente, y pues ni así se asisten a clases. O sea, es un poquito difícil con la cuestión de la asistencia, pero es lo que a ustedes les corresponde. Aquí nosotros ponemos cada uno en nuestra parte para lograr que este proceso de enseñanza-aprendizaje sea aprovechado por parte de ustedes de la mejor manera posible. Pero a veces hay ciertas cuestiones que pues nos impiden ello. La presencialidad, eso fue lo que yo al final de todo logré entender, provoca el hecho de que cuando el estudiante, y es lamentable porque no debería de ser así, ¿verdad? Pero provoca el hecho de que cuando el estudiante se ve obligado a estar en el curso, si no llega a esa clase, se la perdió. Se la perdió, y bueno, tiene la facilidad del estudiante de poder
llegar con algunos de sus compañeros y decirle, mira vos qué vieron hoy, ¿será que me das copia? Aquí yo creo de que ustedes, esta promoción, sexto semestre, yo si no estoy mal, ustedes empezaron, ustedes no conocen otra modalidad que no sea esta, si no me equivoco, si no mal me equivoco, sin temor a equivocar. Pero este nuevo, este cambio que va a sufrir la modalidad que ahorita estamos desarrollando, va a ser bueno para todos jóvenes, va a ser bueno para ustedes, va a ser bueno para nosotros. Nosotros vamos a poder interactuar con ustedes personalmente y ustedes entre ustedes mismos. Por ejemplo, yo cuando empiezo un curso, lo primero que yo les hago ver es el hecho de que esta manera o esta forma de impartir o recibir clases del lado de ustedes no implica que uno no se vaya a conocer o que uno no se conozca. Miren, por ejemplo, ahorita voy a cerrar aquí, vamos a ver, y lo voy a poner en mosaico. Vamos a ver. Si ustedes me preguntan a mí, 1, 2, 3, 4, 5 cámaras con la mía, 6, 7, 8, ahorita empiezan a encenderse. Hombre, jóvenes, es decir, de todas maneras, cuando ustedes sean abogados y abogadas, no van a estar detrás de una cámara. Se sacan audiencias virtuales en ciertos juzgados, pero en la gran mayoría uno tiene que estar sentado ahí. Y eso es lo que nos va a facilitar la presencialidad. Entonces, poco a poco vamos a ir regresando, patojos y patojas. Se los hago ver, pues, por el hecho de que tenemos que estar preparados, ¿verdad? Eso es por una parte. Ahora bien, nuestro curso, jóvenes, eso es lo que a todos nos interesa. Cuando ustedes empiezan a estudiar en su carrera los derechos procesales, ya sea el civil, el penal o el laboral, o llegan, por ejemplo, a notariado 3, por ahí así, en donde uno empieza, en donde uno estudia jurisdicción voluntaria, eso es muy práctico. Esto es lo que vamos a tratar ahorita. La parte práctica del derecho penal. ¿Cómo se ejercita el derecho penal? Por ahí un compañerito, compañerita, creo yo, no sé, no quiero agraviar a nadie, Cristian, me indica hoy los vocales me dijeron que no vamos a volver a la presencialidad. Eso realmente ni yo lo sé. Ellos, aun y cuando estén en junta directiva, tampoco lo saben. Porque en su caso, las decisiones no han sido tomadas porque las instalaciones no están habilitadas. Lo que les puedo decir es que mejor traten de estar preparados, aunque sea mentalmente, va, jóvenes, porque sí es aquello de que, o sea, la rutina, el cambiar uno su rutina, el saber que ustedes todos los días van a tener que estar a las 5:30 allá en nuestra gloriosa facultad, pues sí le complica a uno. Solo se los estoy haciendo ver. Las decisiones ahorita no se han tomado porque las instalaciones no están en condiciones. Hay que hacer muchos arreglos. Hubieron algunos destrozos, o sea, hay que arreglar cosas, hay que implementar el equipo de cómputo para que el área administrativa pueda trabajar, pero yo solo se los dejo. Puede ser que de aquí a septiembre, octubre nos digan, tienen que regresar, o en noviembre nos digan, el examen final lo van a venir a hacer aquí. Puede ser, o sea, no sabemos todavía, pero solo se los anticipo para que estén preparados. Ahora bien, mi curso, jóvenes, Derecho Procesal Penal 1. Yo trabajé como, o sea, yo les cuento, siempre les hablo un poco a ustedes para que sepan el origen de los conocimientos que pues yo voy a procurar compartirles a ustedes. Yo trabajé por alrededor de 15 años en el organismo judicial
eh, trabajé un año en el Ministerio Público. Eh, Mi experiencia básicamente ha sido en el campo penal. Yo tengo más de 23 años de andar en esto, ¿verdad? O sea, no quiere decir que no sepa la cuestión notarial o que no sepa la cuestión, no, pero mi campo de estudio se centra en esta materia, en el derecho penal. En mi ejercicio profesional soy abogado litigante actualmente y mayormente pues yo me dedico a trabajar en el ámbito penal, yo soy penalista. Pues actualmente también, en este semestre yo también cierro mi maestría, una maestría en Derecho Constitucional. Les anticipo eso porque parte de los compromisos que yo adquiero al estar estudiando en nuestra muy querida facultad, en nuestra escuela de posgrado, es que yo en determinado momento les voy a transmitir ciertos conocimientos que en la maestría se adquieren. Yo les voy a dar cierto material para que ustedes lo analicen y lo estudien. Obviamente va a ser con relación a este ámbito, al ámbito procesal penal, ¿verdad? O sea, nos venimos desde el ámbito constitucional y descendemos al ámbito procesal penal. Entonces, esa es parte de mi experiencia, ¿va, jóvenes? Lo que yo les quiero decir, pues, que esta clase, este curso, a mí cada vez que me lo dan o me lo asignan, pues yo me siento muy motivado por el hecho de que es un área del derecho que yo manejo muy bien. Entonces, ustedes ya saben cómo es la modalidad de evaluaciones. Un primer parcial de 30 puntos, un segundo parcial de 40 puntos y un examen final de 30 puntos. La asistencia no es un factor acá, jóvenes. Yo se los anticipo porque estas son cosas que ustedes tienen que saber, ¿verdad? La asistencia no es un factor acá, pero hay algo que sí ustedes deben de saber desde este primer día, porque cuando se avecinan los exámenes, yo se los vuelvo a hacer ver. Yo se los hago ver nuevamente porque vienen y me dicen, mire, Lick, es que de eso no habíamos hablado. No. La asistencia sí no es un factor, pero eso sí, mis exámenes mayormente yo los saco de lo que hablamos acá en clase. De acá es donde estructuro yo mis evaluaciones. Regularmente yo hago algún tipo de repaso en algún momento. Esos repasos, créanmelos, que son muy importantes y quienes no están en ellos, ¿cierto? Yo no les doy puntos por estar ahí, pero para sus exámenes son muy útiles. Eso ustedes lo tienen que saber, porque como les digo, después me dicen, Lick, pero es que yo en todos los semestres, solo desde que empezamos hasta este primer parcial, solo una clase falté. La verdad, en esa clase puede ser que yo haya dado varias cuestiones que son objeto de examen. Se los digo porque, como les repito, si bien la asistencia conmigo no es un factor, pero si por ahí me faltan, entonces se pueden perder de algo o información muy valiosa. Ahora bien, Cristian Alejandro me está preguntando que si voy a crear grupo como en semestres anteriores, pero grupo de qué, Cristian, porque yo, grupo de WhatsApp entiendo de que ya tienen, sí, ¿verdad, sí, de WhatsApp, es que no creo que todos estén. No se tiene. No, pues yo en lo personal no estoy en su grupo, si de hecho lo tiene. Va, entonces mira pues, Cristian, sí, vamos a crear grupo, porque para mí es más importante, es muy importante, a veces se me complica tal vez por una cuestión laboral o algo así. Yo regularmente, sí vamos a crear grupo, solo que a mí me lo crean en control, hasta eso nos hacen. Entonces yo les voy a pasar el vínculo en la siguiente clase, que es el día miércoles de la siguiente semana, y ya pues nosotros nos comunicamos por ahí. Ahora bien, jóvenes, vean,
ustedes ya saben cuál es la mecánica del aprendizaje en cuanto a enseñanza superior se refiere. Acá dejamos el colegio atrás desde hace varios años, más jóvenes. Este es el tercer año en el que el colegio se quedó atrás. Entonces, acá yo no hago regularmente, no asigno trabajos en grupo, fíjense jóvenes. Yo acá les vengo a dar clases magistrales. Y si tienen dudas, aquí las aclaramos. Esa es mi obligación, darles clases a ustedes. ¿Oyeron? Si yo en algún punto no pudiera hacerlo, yo no dejo en blanco el espacio, sino que le pido a alguien que me cubra. Siempre tengo personas que se encargan de cubrirme en algún momento que yo tal vez no pudiera estar acá con ustedes, pero la clase no la pierden, o bien les asigno alguna tarea, algún desarrollo de algún laboratorio, alguna cuestión así. Pero, como les repito, mi obligación, joven, es estar acá. Yo sé, fíjense, patojos, y sirve mucho, los trabajos en grupo sirven mucho porque les ayudan a ustedes a tener fluidez. O sea, que uno practique para hablar, porque nuestra carrera, en el ámbito en el que ustedes se quieran desarrollar, van a vivir de esto, miren, jóvenes. De esto van a vivir. Ustedes de esto van a vivir. De esto y de esto. Entonces, si ustedes no pueden hablar, no van a ser buenos abogados. Es así de sencillo. Así de fáciles. ¿Va? Entonces, yo entiendo que los trabajos de grupo que son tendientes a exposiciones son buenos por eso, pero yo no lo hago. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver el programa del curso y ustedes se van a dar cuenta lo extenso que es, jóvenes. Es muy extenso, hay muchos temas que abordar, y si yo me doy a la tarea de que ustedes estén investigando esos temas, no, yo tengo que ver cómo abordo la mayor cantidad de temas posibles. Entonces, por eso les digo, es mejor estar uno por acá, ¿verdad?, desarrollando clase, y yo apoyándolos a ustedes, porque yo lo que soy un facilitador, joven. Yo lo que les tengo que facilitar a ustedes es aprendizaje. Es que ustedes aprendan, esa es mi obligación, ¿verdad? O sea, lo demás sí les corresponde a ustedes. No les voy a quitar la obligación que tienen de leer, porque esta carrera es de leer y leer mucho. Entonces, eso sí, no se los voy a quitar. Cristian Danilo Villalta, un gusto verlo acá, lo ha recibido penal 1 con usted. Gracias, Cristian Danilo. Espero que usted me haya ganado bien derecho penal 1. Andrea, que debo crear un grupo yo y pasarlo. Sí, el grupo de WhatsApp el miércoles, yo les voy a dar el enlace, y si hay alguien que no esté el miércoles, entre ustedes se lo socializan. Amílcar me está preguntando qué libro vamos a utilizar para su curso, o algún libro como referencia. Todos copian link, dice Cristian. Sí, ya sabemos que esta modalidad no ayuda mucho a tener control, pero pues acá un gran o un aliciente muy grande para ustedes es el hecho de que si ustedes no adquieren conocimiento, los únicos que van a sufrir más adelante van a ser ustedes, patrón. Porque cuando uno ya se vuelve profesional, créanme lo que nadie le anda dando copia a uno de nada. Y uno tiene que ponerse a leer de todas maneras, y hay que estudiar, y hay que ver cómo uno arma un escrito, cómo arma un alegato, cómo argumenta en una audiencia penal, cómo prepara sus alegatos para una vista, cómo crea las conclusiones de un debate. Entonces, de todas maneras, los afectados son ustedes. Por eso les digo, la falta de control que puede uno ejercer a través de esta modalidad, realmente a quienes afecta es a ustedes, ¿verdad? A ustedes. A mí no. Yo ya estoy aquí enfrente de ustedes. Yo ya pasé por ahí por donde ustedes estaban, ¿verdad? Entonces, gracias al hecho de que fui perseverante y traté de estudiar y traté de no copiar,
ni de dar copia. Entonces, llegué ahorita a donde estoy, a donde ustedes pueden llegar en algún momento. Entonces, veamos un poquito acerca de lo que nos corresponde a nosotros estudiar en este curso, jóvenes. Derecho Procesal Penal 1. Entonces, obviamente, patojos y patojas, yo les voy a publicar este programa de estudio. Si no estoy mal, está en la página de Derecho también, pero si no, igual se los voy a publicar en el tablón de clase. Las comunicaciones entre nosotros, pues las vamos a realizar a través del tablón o bien del chat que se cree, jóvenes, por si hay alguna cuestión que tengamos nosotros que observar para las siguientes sesiones de clases. Recuérdense que también yo desempeño labores, pues yo trabajo y a veces, si ustedes me quieren escribir o escriben en el grupo alguna cuestión, yo a veces me mantengo ocupado, entonces yo mejor acumulo los mensajes de ahí del grupo para que en la siguiente sesión de clases despejamos dudas. Acá, conmigo, vamos a encargarnos puramente de la parte docente, ¿oyeron, jóvenes? Yo les podría dar pues, alguna luz si tienen cuestiones o problemas con el área administrativa o con la parte administrativa, porque en muchos casos ha pasado de que hay compañeros que llegan al final del semestre y sin haberse asignado, fíjense, para todos. Si se examinan conmigo, yo las notas se las guardo, pero tienen que tener mucho cuidado con la cuestión de las asignaciones, jóvenes. Cada vez que vayan ganando un semestre, cuando todas las notas estén cargadas, vayan ustedes y pidan una subcertificación de cursos, patojos. Háganlo, créanme de que eso después salva vidas, de veras. Pero bueno, vamos a hablar un poco, o vamos a analizar o a ver acá qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este curso, jóvenes, porque ustedes ya aprobaron Derecho Penal 1, ya aprobaron Derecho Penal 2, ya aprobaron Derecho Penal 3, es decir, a esta altura del partido en el que nos encontramos, ustedes ya deben de tener la capacidad de poder tipificar. Eso ustedes ya lo tienen que saber hacer. ¿Qué significa eso? Tipificar es el acto. Penal 13 Rueda no me puso la nota, pues háblele, Cristian, háblele, hay que hablarle, los catedráticos hay que hablarle, jóvenes. Ustedes pregúntenos, ustedes, si hay alguna duda o algún problema, plantéenlo. Y si no les hacen caso a la primera, insistan. Se le habla y el asistente anda aquí y no solucionan. Bueno, si el asistente no le soluciona, solo cobró sus 500 quetzales, dice así. Duro, Bueno, por no ir a Shela. Bueno, búsquenlo a él. Y si no, hablen en coordinación. Cada año tiene su coordinador. Entonces, hablen con él, busquen los correos, en la página está, busquen los correos y hablen con la coordinadora o con el coordinador y expongan su situación. Si el catedrático no los escucha, entonces por ahí arribita sí los van a escuchar. Entonces, Derecho Procesal Penal, jóvenes, o sea, ustedes a este punto ya tienen que saber, como les digo, cómo se efectúa ese ejercicio volitivo tipificando, ¿verdad, patojos? Ilse, dígame, adelante. Licenciado, muy buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ilse, usted levantó la mano, adelante, por favor.
Permítame, dice. Sí, sí, hablan. Estoy hablando, yo creo que yo soy el que tengo problemas aquí con mi bocina. ¿Me escucha, Lick? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí se escucha, Ilse. Ah, gracias. Sí, es el Lick. Gracias, Merlin. ¿Lick? Ahorita sí le escucho. Ah, Lick. Sí, Gracias. sí. Perdón. Yo era el que tenía problemas. Yo tenía problemas acá. Diga. Gracias, Lick. Solamente estoy viendo de que una persona, el señor Mancía, está mencionando mi nombre, que como asistente del licenciado Rueda. Solo necesito aclarar, como usted bien dice, también prendí la cámara para que el señor, yo sí le voy a dar la cara al señor Cristian Alejandro Mancía, porque como que está siendo un problema que no confiere a tal licenciado. Primero, yo nunca fui la asistente del licenciado Rueda, y lo aclaro con cámara abierta, sino simple y sencillamente fui la host del licenciado. Solamente el licenciado para aclarar cualquier duda y cualquier acusación que el señor quiera hacer. Gracias. Vaya, gracias, Ilse. Bueno, la verdad es que yo por eso les indico a patojos que aquí lo que tienen que hacer ustedes es abocarse con el catedrático. Es que la responsabilidad en el desarrollo de la cátedra corresponde al profesor, a nosotros. O sea, es responsabilidad nuestra. Nosotros, no estoy hablando del caso de Ilse, sino que nosotros en algún punto llegamos a tener auxiliares también. Pero la responsabilidad no es de ellos. O sea, yo cuando he tenido auxiliares, ellos siempre me consultan a mí. Y no se toma o no se ejecuta ninguna acción sin que yo esté enterado, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad es de uno, patojo, del catedrático, y digamos, si es así, pues hay que irlo a buscar, y hay que hablarle, hay que decirle, y si no, bueno, hablar con el coordinador o la coordinadora, y algo les van a resolver. Pero enfoquémonos acá conmigo, por favor, porque eso es derecho penal, eso es con él, ¿verdad? Entonces, enfoquémonos acá en derecho procesal penal. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Adelante. ¿No? Vale. Entonces miren pues, patojos y patojas. Ustedes ya les debieron de haber enseñado la manera a través de la cual los estudiosos del derecho, los jueces, los fiscales, los abogados defensores particulares, los abogados defensores públicos, realizan un ejercicio volitivo que se denomina tipificar. Tipificar significa encuadrar la conducta de una persona en cierto tipo, en cierto delito establecido en el Código Penal. Es decir, yo le di muerte a una persona. ¿Cómo tipificamos esa conducta? Como homicidio. Eso ustedes ya lo tienen que manejar bien, pero sabiendo cómo tipificar la conducta de las personas, ¿cómo se le hace para determinar si esa persona que cometió ese delito de homicidio es o no responsable? Recordemos que en el ámbito del derecho, en toda rama del derecho, el derecho se subdivide en dos grandes ramas, jóvenes, la rama pública y la rama privada. Entonces, cuando estudiamos cualquier rama o cualquier subdivisión del derecho, si estudiamos derecho mercantil, tiene sus propios principios. Si estudiamos derecho civil, el derecho civil tiene sus propios principios. Si estudiamos derecho notarial, cuando ustedes lo estudien, va a tener sus propios principios. Los principios son los pilares, ¿verdad?, sobre los cuales se cimenta o se fundamenta determinada rama o área del derecho. Entonces, acá no es la excepción. Uno de los principios más importantes del derecho procesal penal es el del debido proceso.
El principio del debido proceso manda a que para que una persona pueda ser encontrada legalmente responsable de una posible conducta, de una posible acción típica, antijurídica, culpable, imputable y punible, ¿va? Los 6 elementos positivos del delito, que una vez concurren, pues ya se tiene por consumado. Entonces, para que una persona pueda ser encontrada responsable penalmente, deben de seguirse los pasos que se encuentran establecidos en la normativa adjetiva penal vigente. En nuestro derecho procesal penal se establecen los pasos que hay que seguir, ¿verdad? Para que una vez agotados esos pasos, una vez uno ya haya atravesado ese camino marcado dentro de la legislación procesal penal vigente, ya se pueda establecer o determinar si una persona es penalmente responsable o no. Con de Matabela sabía que eran 5, dice Árilos. No voy a entrar a eso. Otros dicen que son 4 los elementos positivos del delito. No voy a entrar a eso, ustedes ya lo estudiaron, ¿verdad? Yo me quedo igual con 6, ¿verdad? Yo doy derecho penal y realmente para mí 4 son obligatorios y 2 son como opcionales, pero eso no me voy a poner a explicarlo yo acá. Entonces, cuando hablamos de derecho procesal penal, es importante que ustedes no estudien, lean el programa de estudio. ¿Por qué? Porque aquí, cuando ustedes le dan lectura a esos objetivos generales o específicos en lo que a esta materia se refiere, van a terminar o van a entender, van a comprender o van a tener ustedes en mente cuáles deberán ser sus capacidades al finalizar este curso. Acá, en este programa, me interesa mucho en lo que a los objetivos específicos se refiere. Yo, pues, digamos, desde que doy este curso, y ya hice la observación, se refiere, digamos, a que el docente debe de conocer, por ejemplo, el primer objetivo general dice que los docentes conozcan la ubicación del derecho procesal penal dentro del sistema de disciplinas jurídicas. Pero se supone de que el docente debe de conocer cuál es la ubicación del derecho procesal penal, porque nosotros se lo tenemos que transmitir, que trasladar a ustedes. Entonces, pero ustedes tienen que tener en mente, por ejemplo, qué es lo que yo tengo que hacer con ustedes. En primera instancia, trasladarles eso que indica el programa como primer objetivo general, que ustedes conozcan la ubicación del derecho procesal penal dentro del sistema de disciplinas jurídicas. Así brevemente ya se los expliqué acá en este momento. ¿Qué les indiqué? La gran rama del derecho, el derecho en general, se divide en 2 grandes ramas, el derecho público y el derecho privado. Entonces, el derecho procesal penal, obviamente, ¿verdad?, como es parte del derecho penal, porque el derecho penal se divide en derecho penal sustantivo y derecho penal adjetivo. Ustedes ya estudiaron el derecho penal sustantivo. Ahorita vamos a estudiar el derecho penal adjetivo. Los procedimientos para aplicar ese derecho penal sustantivo que ustedes ya conocen. Segundo objetivo general es interpretar las disposiciones del Código Procesal Penal de nuestro país en relación con los contenidos programáticos. Eso ya es conforme vamos desarrollando cada uno de estos temas que están aquí contenidos. Luego,
Que los docentes conozcan las principales instituciones procesales que conforman el contenido del curso. Como les digo, pues obviamente yo las tengo que conocer para podérselas trasladar a ustedes. ¿Va? Entonces, el objetivo general para mí debería de ir o debería de estar plasmado en el programa del curso respecto al estudiante, respecto al alumno, ¿verdad? Que el estudiante al final del curso sea capaz o conozca o llegue a conocer las principales instituciones procesales. Pero bueno, esos son cuestiones de forma. El otro objetivo general, que los docentes aprendan en forma reflexiva y crítica el curso, evitando simple memorización del mismo. Aquí hay algo muy importante para todos. Esta materia es de mucho análisis. Esta materia es de mucho análisis. Entonces, obviamente, ustedes van a tener que conocer, por ejemplo, la ubicación de determinadas instituciones o figuras procesales en el Código Procesal Penal, pero no tienen que solo conocerlas, tienen que saber cómo son aplicables en la práctica. Y para lograr entender cómo son aplicables en la práctica, obviamente uno se debe de decantar por la realización de determinado análisis, ¿verdad? O sea, analizar, no memorizar, ¿verdad? Aquí no me interesa a mí que ustedes me puedan recitar desde el artículo 1 al 500 y fracción del Código Procesal Penal, no. Me interesa la parte analítica, la comprensión que ustedes puedan tener en cuanto a la aplicación en la práctica de cada una de esas instituciones procesales, instituciones o figuras procesales contenidas en el Código Procesal Penal. Luego se indica que el último objetivo general es incentivar en el docente una actitud activa y creativa en la investigación del contenido del curso. Aquí es incentivar al estudiante, porque quien asigna las tareas de investigación soy yo. De esa cuenta. Ustedes inicialmente, antes de que empecemos a ver los objetivos específicos, es decir, las capacidades que ustedes deben adquirir al finalizar el curso, en primera instancia, patojos, ustedes tienen que tener a la mano, siempre conmigo, acá en este curso, el Código Procesal Penal, el Código Penal, la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley del organismo judicial, la ley del organismo judicial y la ley orgánica del Ministerio Público. Obviamente, yo les voy a ir proporcionando, vamos a ir utilizando seguramente algunas otras leyes en el desarrollo del curso porque, pues efectivamente, acá lo único que yo les puedo decir es que este curso es sumamente extenso y realmente no me alcanzaría a mí para poderles indicar concretamente qué ley iríamos utilizando en el camino. Vamos a utilizar algunas otras. Las principales son esas. Ahora bien, por ahí me estaban hablando de qué texto o qué libro vamos a utilizar para el desarrollo de esta clase. ¿Qué leyes? Nuevamente, Constitución Política de la República de Guatemala, Código Procesal Penal, Código Penal, Ley del Organismo Judicial y Ley Orgánica del Ministerio Público. Esas son las leyes que vamos a utilizar. Me estaban preguntando de algún libro o de algún material que yo... Miren pues jóvenes, realmente yo esta clase la desarrollo sobre la base de la pura práctica. Yo no suelo recomendar libros de nadie, ni les pido yo de que compren tal o cual libro. Realmente yo no lo hago porque el conocimiento debería ser gratuito, a patojos, pero pues obviamente en nuestro país se protegen los derechos de propiedad intelectual y pues el intelecto también tiene su valor, a patojos, pero
en esa vía, con ese orden de ideas, como les repito, yo no obligo a que compren determinado texto. Sí utilizo algún texto guía. Por ejemplo, y si ustedes están en la capacidad de adquirirlo, adquiéranlo. Si no, yo voy a desarrollar mis clases y yo les voy a ir dando acá cómo le podamos hacer. Entonces, yo el libro que utilizo, ¿verdad? O que voy a utilizar para el desarrollo del curso, yo tengo los 2 tomos de este libro, El proceso penal guatemalteco, del licenciado Óscar Alfredo Poró Subuyuj. Entonces, este libro, aquí no se mira, ¿ya? Ahí está. Entonces, este libro son 2 tomos, ¿verdad? O sea, ahí está todo desarrollado para mí en términos muy técnicos y sencillos. Está desarrollado todo el proceso penal, ¿va, jóvenes? Entonces, yo como les digo, yo lo uso como guía porque realmente lo que yo hago es desarrollar el programa del curso. Eso es lo que yo hago. Desarrollar el programa del curso. Entonces, no les estoy obligando, no les estoy diciendo que lo compren porque no lo estoy haciendo. Eso es una guía nada más para uno, para tener las definiciones o las características, todo eso. Emerson Orellana, el proceso penal guatemalteco del licenciado Óscar Alfredo Poró Subuyuj. Es el libro que yo utilizo para todos y como les digo, de una vez se los dejo claro, yo no les estoy obligando a que lo compren. Si ustedes tienen la posibilidad de comprarlo, enhorabuena. Enhorabuena. Si no, pues yo aquí nos las vamos a arreglar. Eso es en lo que al texto de estudio se refiere. Ahora, en cuanto a los objetivos específicos, cuando hablamos de objetivos específicos, ¿verdad? Ustedes pueden ver que el programa marca que al concluir los contenidos programáticos del curso, los docentes no son los estudiantes, ustedes podrán explicar las características, diferencias, similitudes y relaciones de las instituciones procesales que estructuran el contenido del curso. Ustedes tienen que llegar a tener esa capacidad al finalizar el semestre. Luego, ¿qué otra? Distinguir y analizar las fases del proceso penal guatemalteco y conocer las habilidades, fortalezas y debilidades del abogado en el proceso penal. Porque ustedes de entrada, jóvenes, tienen que tener claro que el proceso penal se encuentra estructurado en nuestro país por etapas. El proceso penal se encuentra estructurado por etapas. 5. Etapa preparatoria, etapa intermedia, etapa de debate oral y público, etapa de impugnaciones y etapa de ejecución. 5 etapas, las que componen el proceso penal guatemalteco. Entonces, cada etapa tiene su función y eso lo vamos a ver más adelante. Pero de entradita, eso sí, no se les puede olvidar a ustedes, ¿va? Que el proceso penal, que es único, se compone de 5 etapas y se da una tras la otra. Etapa preparatoria, etapa intermedia, etapa de debate oral y público, etapa de impugnaciones y la etapa de ejecución. Para iniciar, patojos, o sea, antes de que sigamos viendo lo que a los objetivos específicos se refiere,
Este esquema también se los voy a publicar hoy por la noche en Classroom, porque acá se encuentra desarrollada mayormente esa etapa preparatoria e intermedia del proceso penal. Obviamente, pues yo la voy a ir explicando paso a paso, y les voy a ir poniendo ejemplos prácticos, ¿va? Pero es muy importante para mí, jóvenes, que si ustedes tienen dudas, ¿va? Porque eso pasa mucho, como me ha pasado a mí, se las quedan, se las guardan. Si tienen dudas, pregunten. Si de alguna manera yo no pude hacer llegar mi conocimiento como debería, ¿verdad? Porque yo soy el obligado a hacer llegar el conocimiento, a hacer llegar lo que cada institución, hacerles llegar, ¿verdad? Eso que es mi obligación articular acá con ustedes. Si yo no puedo de determinada manera, pues buscamos otra forma y yo veo cómo les explico de otra manera para que les quede claro cada uno de los temas que nosotros vamos a estudiar acá, ¿va? Es muy importante para mí. Esto yo, denle una miradita, realmente no es... o sea, eso yo se los voy a publicar y ustedes van a tener la oportunidad de descargarlo y lo van a guardar ahí con ustedes. Entonces, sigamos hablando de los objetivos específicos, patojos. Al concluir el contenido programático del curso, los estudiantes podrán explicar las características, diferencias, similitudes y relaciones de las instituciones procesales que estructuran el contenido del curso. Porque aquí hay una cantidad de instituciones, herramientas o mecanismos procesales, denomínenlos así si ustedes quieren, que no tienen idea. O sea, yo al finalizar el curso, si vengo y les pregunto, mire, ¿en qué consiste el criterio de oportunidad? ¿Cuáles son los requisitos para su otorgamiento? Hábleme del procedimiento abreviado. ¿Cuándo se da la desestimación? ¿Cuál es la finalidad de la etapa intermedia? Todas cosas así, ustedes deben de tener la capacidad de podérmelas responder. Y eso es una realidad, jóvenes. Y eso lo vamos a conseguir únicamente a través de la lectura. A partir de hoy ustedes empiezan a leer el Código Procesal Penal. ¿Hasta qué artículo? Hasta el último. Hasta el último. Ustedes leen. Yo les voy a ir proporcionando la práctica. ¿Cuál es el otro objetivo específico? Que ustedes sean capaces de distinguir y analizar las fases del proceso penal guatemalteco y conocer las habilidades, fortalezas y debilidades del abogado en el proceso penal. En eso estábamos, perdón. Como les digo, ustedes, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el objeto? No la finalidad, el objeto de la etapa preparatoria. ¿Va? ¿Qué se espera? ¿Qué se espera en la etapa de debate oral y público? ¿Va? La fase de ejecución, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el juez de ejecución? ¿Qué tanto puede o no puede hacer el juez de ejecución? Resolver problemas de carácter procesal penal al hacer aplicación de sus conocimientos a casos concretos. Obviamente, después de que ustedes ya se ejercen de cierta cuota de conocimiento, ya van a ser capaces de que ante el planteamiento de determinada situación, ustedes van a poder responderme a mí, pero mire, por ejemplo, yo les pregunto, ¿y si el juez se equivocó en una audiencia de declaración de sindicado y no señaló fecha para la realización de la audiencia intermedia? ¿Qué se hace? ¿O se queda solo así? Porque eso es obligación del juez conforme el numeral 6 del artículo 82 del Código Procesal Penal. En la audiencia de declaración de sindicado, señalar fecha para audiencia intermedia. ¿Qué hay que hacer?
Por ahí alguien tal vez me va a decir, mire, licenciado, hay que protestar el acto conforme al artículo 282, sí, está bien, pero la protesta no surte ningún efecto procesal sobre el acto que se está protestando en ese momento. La protesta sirve para alegarla en la etapa de impugnaciones ante el planteamiento de una apelación especial. Pero por ahí alguien más me dice, mírale, fíjese que aquí habría que aplicar el artículo 284, planteándole al juez o solicitando al juez que decrete una actividad procesal defectuosa. ¿Va? Porque algo sí les voy a decir, jóvenes, y quiero que esto a ustedes desde ahorita se lo graben, desde ahorita, por favor. Nosotros cuando nos graduamos, la práctica es la que a nosotros nos va generando confianza y nos va enseñando cómo hacer las cosas. Pero hay algo, miren, patojos, que es muy importante que ustedes tengan siempre en sus mentes. Ni los jueces, porque estamos en el ámbito del derecho penal, ni los jueces ni los fiscales saben todo. Las decisiones que los jueces y los fiscales toman no son absolutas. Es decir, son objeto de que uno pueda refutarla. Porque a veces, o cuando ustedes salgan a la calle, uno a veces sale con la inseguridad o con el miedo, y si no hago las cosas bien, porque como ellos tienen tanto tiempo de estar ahí, y yo no tengo tanta experiencia. No. Si ustedes estudian la ley, si ustedes utilizan ese buen sentido común que seguramente tienen ahí, ¿va? La lógica jurídica que ya les enseñaron cómo opera, si ustedes saben cómo utilizar esas herramientas, miren, jóvenes, no van a tener problemas. No van a tener problemas y esos miedos van a ir desapareciendo porque en la práctica uno se topa con eso. Una vez planteé hace poco, ¿verdad? Les traje ese ejemplo ahorita porque estamos viendo los objetivos específicos, pero les traje ese ejemplo que ahorita pues no hace sentido porque no hemos entrado a analizar esas instituciones y cómo es que se dan. Pero vengo yo y le planteo al juez una actividad procesal defectuosa y él me dice de que no porque él ya había resuelto. Yo me quedé así esperando porque el artículo 11 bis del Código Procesal Penal establece de que los jueces deben fundamentar sus resoluciones, esperando a que él fundamentara. Yo respeto mucho a los jueces, tengo amigos que son jueces muy buenos, otros que no tanto. Somos seres humanos, jóvenes. Somos seres humanos. Aquí en estas aulas lo que aprendemos o lo que venimos a aprender es el deber ser. Eso es lo que venimos a aprender. ¿Cómo debe ser? En la práctica se ven unas cosas. Entonces yo me quedé esperando y dije, bueno, ¿y a qué hora va? Me dio más pena a mí seguir accionando en esa audiencia porque su ignorancia, con todo respeto para el funcionario, porque su ignorancia fue evidente al haber resuelto de esa forma. Él me dijo, no porque no se me da la gana resolverle, no. Ustedes van a aprender cómo a los jueces sí se les debe de dar la gana, cómo a los jueces sí se les debe de dar la gana razonar. Ellos tienen que razonar. Pero, bueno, y otra de las cosas que ustedes se deben de grabar es que acá, jóvenes, miren, acá, en este ámbito del derecho, como en el ámbito del derecho penal también, existe un principio que es, tal vez no es el más importante, pero es muy, muy, muy importante. El principio de legalidad. El principio de legalidad en el ámbito penal sustantivo se encuentra contenido en el artículo 1 del Código Penal. En el ámbito penal adjetivo lo tenemos contemplado en el artículo 1 y 2
del Código Procesal Penal. Eso lo vamos a estudiar más despacio más adelante. Lo que a grandes rasgos yo les quiero decir hoy es que, en términos generales, el principio de legalidad en el ejercicio de la función pública, porque los jueces, los fiscales, los abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal ejercen una función pública, jóvenes. Entonces, el principio de legalidad en el ejercicio de la función pública se encuentra, me voy a venir de la Constitución para acá, para el derecho procesal penal, ¿oyeron, jóvenes? El principio de legalidad en el ejercicio de la función pública se encuentra contemplado en el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala y establece que los jueces están sujetos, que los funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus cargos, sea cual fuere la función que desempeñen, están sujetos a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el funcionario o empleado público puede hacer únicamente lo que la ley le permite hacer. Es decir, para que la actuación de determinado juez, fiscal o defensor público o perito del INASIF o qué sé yo, sea legal, tiene que estar establecida en determinado cuerpo normativo. En términos generales, jóvenes, arranquemos de la Constitución, 154 de la Constitución. Nos vamos al ámbito del derecho procesal penal. ¿Cómo se traduce ese principio acá? El artículo 1 dice de que no se puede iniciar proceso penal si no es por delito o falta. No, perdón. El artículo 1 dice de que no se impondrá pena. Estamos hablando de pena alguna si la ley no lo hubiera fijado con anterioridad. Esta es una copia del principio de legalidad en materia penal sustantiva, es decir, que el Código Penal establece en su artículo 1 lo mismo que establece el artículo 1 del Código Procesal Penal. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración. Este principio, ¿qué es lo que provoca, patojos? Limita la actividad de los funcionarios o empleados públicos que desarrollan ciertas actividades dentro de este ámbito, dentro del ámbito procesal penal. Es decir, de que un juez no puede venir antojadizamente a imponerle una pena a usted si esa pena no está fijada en la ley. La ley que fija las penas es el Código Penal y las leyes penales especiales que contienen delitos, ¿verdad?, específicos: ley contra la delincuencia organizada, ley contra la narcoactividad, ley contra el lavado de dinero u otros activos, ley contra el femicidio u otras formas de violencia contra la mujer, etc. Principio de legalidad. Ahora, eso no es todo. En materia procesal penal, el artículo 2 nos dice a nosotros que no hay proceso sin ley. No podrá iniciarse un proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Sin ese presupuesto nulo lo actuado induce a responsabilidad del tribunal. Es decir, de que si a usted la policía se lo lleva, porque es la persona más comunicativa de su cuadra, ¿va? Pero eso no, coloquialmente, digámoslo así, el ser chismoso no es delito, bajo. Sí hay una falta por ahí que habla de que cuando, al ser muy comunicativos y generan problemas en determinados espacios en donde las personas viven, es una falta. Pero, por ejemplo, si uno a lo interno de su casa es muy chismoso y a quien quiera le cuenta cómo son los vecinos de abusivos, de buena gente, de como lo que sea, eso no es delito. Pero
Vienen y un vecino lo escuchó ahí por el portón y llamó a la policía, los policías no andaban en nada y se lo llevaron detenido. Y va con el juez y le dice, mira, señor juez, que lo traemos aquí por chismoso. Eso no es delito, no es falta tampoco. Entonces no se puede iniciarle un proceso, no se le puede iniciar a un proceso a él. Se limita la actividad del funcionario público, a patojos, del juez, del policía o del fiscal, en cuanto al hecho de que solo por un delito previamente establecido en la ley o por una falta previamente establecida en la ley, se puede iniciar un proceso penal. ¿Esto qué quiere decir en resumidas cuentas, patojos? Principio de legalidad en materia procesal penal. No se puede imponer penas si no están previamente establecidas y no se puede iniciar un proceso penal a no ser que el delito o la falta se encuentre previamente establecida en la ley. Como les digo, esto qué es lo que nos, por lógica, nos indica a nosotros, que el juez, el fiscal, el policía, el funcionario o empleado público dentro del ámbito del proceso penal puede hacer únicamente lo que la ley le permite hacer, ¿verdad? Siempre y cuando se haya cometido un delito o falta que dé lugar a iniciar un proceso penal. Eso es respecto a los funcionarios y empleados públicos. A nosotros los particulares, conforme el artículo 5 de la Constitución, podemos hacer todo aquello que la ley no prohíbe. Nosotros tenemos libertad de acción. Para nosotros es distinto. Para el empleado o funcionario público puede hacer solo lo que la ley le permite. Para los particulares podemos hacer cualquier cosa que no esté prohibida en la ley. En otras palabras, Estuardo dice, el funcionario no puede obrar al margen de la ley o por encima de ella, exactamente. Eso es obrar al margen de la ley, jóvenes. La ley le marca un cuadro o un círculo dentro del cual él se puede mover y de ahí no se puede salir. Luego, venimos definir el otro objetivo específico, definir y explicar en forma crítica y objetiva las principales instituciones procesales contenidas en el Código Procesal Penal. Este está amarrada con el anterior objetivo específico. Luego, determinar la importancia del fortalecimiento del sistema acusatorio en nuestro país. Eso es para cuando ya veamos, porque vamos a analizar los tres sistemas procesales en el derecho procesal penal. Entonces, solo déjenme, voy a buscar una diapositiva que me dieron aquí la otra vez, a ver si lo encuentro, aquí está. Entonces vamos a ver esos acusatorio, inquisitivo, y el otro no me recuerdo, es mixto. El otro es mixto. Esos son los tres sistemas procesales, pero ya cuando los entremos a estudiar ya vamos a hablar un poco más de ello, porque antes de ponerme a hablar del sistema acusatorio quiero que le demos una ojeada a los temas que vamos a tratar. Explicar las últimas reformas al Código Procesal Penal. ¿Quién me puede decir cuál es la última reforma que sufrió el Código Procesal Penal? ¿Quién me puede decir? Vamos a ver. La ley de aceptación de cargos, Lic. Muy bien, Cristian. Excelente. Claro que sí. La ley de aceptación de cargos, esa es la última. De hecho, ha sufrido 2 cambios, pero la segunda acaba de ser reciente, ¿verdad? Yo no la he leído, pero... No, es que mira, pues, Cristian, es que esa se dio desde el 2019. Uh-huh. Lo que pasa es que plantearon una inconstitucionalidad y no la dejaban entrar en vigencia. Eso fue. Hasta el año antepasado, finales del año antepasado, ya declararon sin lugar la inconstitucionalidad y ya la ley de aceptación de cargos está vigente, está operativa, es muy funcional. Ajá. Es el artículo 419, si no estoy mal. Sí, es que la ley de aceptación de cargos incluye
algunos artículos, algunos artículos al Código Procesal Penal. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita, pero ese es pues un ejemplo, por ejemplo, de las últimas reformas que ha sufrido el Código Procesal Penal. Ahora bien, nuestros temas, patojos, o sea, ustedes para que tengan una idea así en términos generales, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar? Obviamente, tenemos que estudiar los conceptos básicos sobre el derecho procesal penal, pero permítanme, quiero ver esta presentación que tengo yo aquí. Bueno, entonces, como les iba diciendo, nosotros tenemos que estudiar conceptos básicos sobre el derecho procesal penal, una o varias definiciones. Eso en la siguiente clase ya vamos a empezar formalmente a hablar a partir de este punto, de definir el derecho procesal penal. De hecho, no resulta en extremo complicado estructurar definiciones en lo que a esta rama del derecho se refiere. Lo que sí es que esas definiciones deben de reunir algunos elementos esenciales que establecen la naturaleza de esta rama del derecho. Eso no se lo puedo explicar el día miércoles. Lick, disculpe que lo interrumpa, era uno preparatoria, intermedia, y encontré solo el juicio oral, pero es que me comí las otras tres. ¿Será que me puede repetir las otras tres? Perdón. Claro que sí, Cristian. Tenemos 5 etapas en el proceso penal: preparatoria, intermedia, la etapa de debate oral y público, la etapa de impugnaciones y la etapa de ejecución. Gracias, Lick. Claro, Cristian. Bueno, entonces vamos a hablar, pues, obviamente, de los conceptos básicos del derecho procesal penal. Como les había dicho, vamos a analizar lo relacionado a los sistemas procesales, jóvenes. Eso sí, es muy importante que ustedes entiendan qué es de cada uno de ellos, y cuál es el que se aplica aquí en Guatemala. Es muy importante, ¿verdad, patojos?, comprender de que el derecho penal nace de la propia Constitución, ¿verdad? El derecho penal no podría existir si no surgiera de nuestro texto constitucional. Entonces, por ejemplo, ¿quién me podría hablar o quién me podría decir de su Constitución? Ya analizando los primeros artículos, no nos vayamos ahí muy adelante, los primeros 25 artículos, por ejemplo, de la Constitución, ¿en dónde puede encontrar ahí, en cualquiera de esos 25 artículos, el origen del derecho procesal penal? En la Constitución. Porque no es que no traten de ubicar un artículo que diga el Estado de Guatemala deberá de dictar la norma procesal penal un código procesal penal a efecto de poder establecer los procedimientos o el proceso con sus etapas para poder en determinado momento destruir la presunción de inocencia de una persona. José Mariano, adelante, por favor. Licenciado, buenas noches. Podría ser en el artículo 6 de la detención legal y también el artículo 8, derechos del detenido. Uh-huh. Sí, mira, muy bien, Mariano. La verdad es que esos tienen que ver con el derecho procesal penal. Sí, muy bien, Mariano. Tratémonos de enfocarnos en ubicar esa norma que después de analizar, la lógica nos indica de que debe existir una normativa procesal penal y una normativa penal en el país. Cristian Caseros, por favor, adelante.
Buenas noches, licenciado. Quizá mi opinión sería el artículo 12 del derecho de la defensa. Derecho de defensa. Muy bien, Cristian. Solo recordemos que el derecho de defensa aplica en ámbitos también fuera de lo que al derecho penal se refiere. Pero muy bien, porque es un derecho fundamental. El artículo 12, ese derecho de defensa es inviolable, jóvenes. Nadie puede violar el derecho que tiene una persona a defenderse. Ari Valdés Lemos, por favor, adelante. Buenas tardes, licenciado. Para mí sería el artículo 14, licenciado. 14, ese se refiere al debido proceso, si no estoy mal, ¿va? Sí, presunción de inocencia y publicidad del proceso. Ya el proceso, toda persona es inocente. Muy bien, se acerca mucho. Sí, pues obviamente una persona se le presume inocente, pero ¿en qué ámbito? ¿Va? Pero está bien, muy bien, Aria. O sea, vamos, enfoquémonos y veamos si podemos encontrar por ahí algo. Leslie Paola Calderón Cetino, adelante. Gracias, licenciado. Para mí sería el artículo 17. No hay delito ni pena sin ley anterior. Ajá, muy bien, Paola, muy bien. Vamos a ver, o sea, vamos a ir viendo qué es lo que ustedes dicen. ¿Por qué dice usted, Leslie, que es el artículo 17? O sea, ya no lo leyó, o sea, ya no leyó el epígrafe, pero, o sea, ¿por qué cree usted de que ese sí es el que le da vida al derecho penal y procesal penal? Siento que se relaciona al principio de legalidad, licenciado. Muy bien, Leslie, gracias, muy buen aporte, ¿no? Usted se está poniendo atención, no porque los demás no, porque ahorita los demás van a poner atención, yo sé que le están poniendo, quieren participar. Marlene Daniela Noriega, por favor, adelante. Marlene. Muy bien, licenciado. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Yo diría también ahí el artículo 15, que trata sobre la irretroactividad de la ley, ¿verdad? Y retroactividad de la ley. La ley no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, cuando favorezca al reo. Muy buen aporte, Marlene, claro que sí. Vamos a ver, Heidi Roxana. ¿Qué dice Heidi? Gracias, licenciado. No sé, para mí el artículo 1 sería como fundamental, ya que pues aquí dice que el Estado se organiza para proteger a la persona y a mi criterio pues que de aquí se desprende la creación del derecho penal, ¿verdad? Ajá. Muy bien, Heidi, muy bien, excelente, ¿no? Bueno, patojos, atendiendo a lo que dijo Heidi, a los que hablaron del artículo 12, del 14, de esos, de aquellos artículos que tienen que ver con algún derecho o alguna cuestión que involucre directamente el ámbito penal, esos los amarramos con uno. Muy bien, para los que me indicaron de que el artículo 17 es el que fundamenta la existencia del derecho penal y procesal penal en nuestro país. No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. Entonces, para sancionar penalmente a una persona, la Constitución está diciendo de que debe de existir una ley anterior a la perpetración del hecho. Principio de legalidad de Edwin Rolando. Es correcto. Este artículo 17, ustedes lo tienen que anotar en el artículo 1 del Código Procesal Penal y en el artículo 1 del Código Penal. Ahí le tienen que poner a esos dos artículos, ver artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y ahí nosotros tenemos el fundamento constitucional del derecho penal y del derecho procesal penal. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes si ahí solo dice, está hablando de penas.
Pero ¿cuál es el mecanismo para la imposición de las penas, jóvenes? ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza? El proceso penal. Ese es el mecanismo que se utiliza para imponer penas. Entonces, ahí tienen ustedes. Se sumergen en el análisis de este artículo y van a encontrar que efectivamente ahí les indica a ustedes, ahí les marca el principio de legalidad en materia penal. Y les dice a ustedes que para imponer penas tiene que existir una ley previa. Pero para imponer esa pena se debe utilizar un mecanismo, respetando los derechos, esos que ustedes indicaron. El artículo 12, el artículo 14, lo relacionado al artículo 6. Me imagino que el proceso penal, pregunta aquí un compañerito, su objetivo es saber si es culpable o no el imputado. Amílcar, lea el artículo 5 del Código Procesal Penal, ¿oyó? Ahí va a encontrar parte de la respuesta que yo más adelante se la voy a complementar. Ahora bien, de nada, Amílcar, claro que sí. Bueno, la Constitución es muy importante analizarla acá desde la perspectiva penal y procesal penal, porque en ella nosotros encontramos inmersos o establecidos o plasmados principios y garantías que informan al proceso penal guatemalteco, efectivamente que sí. No solo los artículos que dijeron, ya hablando de principios o garantías. Por ejemplo, la propia Constitución habla de la pena de muerte, que la pena de muerte, no se van a equivocar, la pena de muerte está vigente aquí en Guatemala. Esa no es que no exista ni nada, sino que el decreto que establecía el procedimiento para el otorgamiento del indulto presidencial fue declarado inconstitucional o fue derogado, creo yo, como en el tiempo del gobierno de Alfonso Portillo. Entonces, cuando una persona, por algún delito que contemple la pena de muerte ahí, todavía el Pacto de San José, en lo que a la pena de muerte se refiere, prohíbe la inclusión, para la aplicación de esa pena para nuevos delitos o para otras figuras que no sean las que ya se encontraban establecidas, como por ejemplo el plagio o secuestro contemplaba la pena de muerte. Algunas la pena de muerte en algunas figuras delictivas fue declarada inconstitucional y en otras la contempla, pero ya no se aplica, jóvenes, porque los jueces al aplicarla, cuando se llega al momento después de la casación de solicitar el indulto presidencial, el presidente no tiene cómo aplicarlo porque no hay un procedimiento establecido. Había un procedimiento, pero ya no más. Eso en el 2002 desapareció, se fue. Ahora, hablando de principios y garantías constitucionales que informan el proceso penal guatemalteco, ustedes pueden ver el artículo 13, por ejemplo, cuáles son los motivos para dictar auto de prisión preventiva, el artículo 7 que habla de la notificación de la causa de su detención, el artículo 6 que establece de qué manera una detención se puede tener por legal, etcétera. Principios y garantías que informan al proceso penal guatemalteco desde la Constitución, porque el proceso penal guatemalteco o los principios o las garantías procesales, también así denominadas, que informan, no voy a explicar a Amílcar acerca de la amnistía ni del indulto. Ustedes lo tuvieron que haber aprendido en penal 2. En penal 2 tuvieron que haber, en penal 1. En penal 1 lo tuvieron que haber aprendido. Entonces, al final de todo, al final de cuentas,
esas garantías procesales o principios que informan el proceso penal, propiamente dicho, propiamente hablado, se encuentran establecidas a partir del artículo 1 del Código Procesal Penal hasta el artículo 23. Entonces, o sea, vamos a hablar así detenidamente y vamos a analizar lo que significa principio, qué es una garantía. Eso lo vamos a hablar detenidamente. Así, someramente, los principios procesales dentro del derecho procesal penal son las bases sobre las cuales se desarrolla o se funda o se establece o debe ser desarrollado, mejor dicho, el proceso penal. O sea, esas garantías no pueden violentarse. Pero no solo ahí, no solo en nuestro Código Procesal Penal, no solo en la Constitución, también tenemos, como por ahí un compañero habló, ¿verdad?, de la Declaración sobre Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, bajones. El Pacto de San José establece garantías. Ahí establece garantías. Ese también me lo deben de... ese ustedes lo tienen que tener a la mano también, por favor, patojos y patojas. ¿Cuál es la influencia en el derecho penal guatemalteco de esos principios y derechos procesales? Ya más adelante, pues, vamos a hablar de lo relacionado a la acción penal, la acción civil y la reparación digna, los sujetos del proceso penal, es decir, quiénes intervienen dentro del proceso penal. Porque ustedes tal vez han visto en la televisión que dicen, es que las audiencias son públicas. Pues las audiencias ya se volvieron públicas, ¿no? A lo que nadie más que los sujetos procesales tienen derecho a acceder es a las actuaciones, es decir, al proceso en sí, a los papeles, a la documentación, ¿va?, que se va a través de la cual se conforma un expediente judicial. Porque el proceso penal, el proceso penal, esas actuaciones son públicas para las partes, para los sujetos procesales que tengan algún derecho de intervenir dentro del proceso penal, para nadie más. Entonces, debe uno de comprender o tener clara cuál es la importancia de esos sujetos procesales principales y cuál es la importancia de esos sujetos procesales accesorios o no esenciales, o de esos otros sujetos procesales, y cuál es la función que desempeñan cada uno dentro del proceso penal. Ahorita solo déjenme ver, parte quinta, parte octava, la ejecución penal. Entonces, ya casi nos estamos quedando sin tiempo, patojos y patojas. Ustedes le dan una leída al resto de temas del programa porque quiero que tengan idea de cuáles son los temas que vamos a tocar. Yo siempre hago esto en la primera clase por una razón, patojos. Porque nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a estudiar. No podemos estar estudiando cosas al azar. Esto lleva un orden, tal y como el proceso penal, que es una serie de pasos ordenados y concatenados. ¿Va? Entonces, ya el miércoles empezamos a desarrollar temas. Vamos a definir el proceso penal, ¿verdad? Vamos a hablar de sus características, de los principios, que es un principio, o sea, ya vamos a entrar en forma. ¿Tienen alguna duda? Jóvenes, mi mecanismo de evaluación de una vez se los anticipo. Yo no hago complicado los exámenes. Yo hago exámenes de falso y verdadero o selección múltiple. Entonces, lo que yo les explico siempre en las primeras clases es el hecho de que, porque pasa,
de que cuando obtienen una mala nota por no haber estudiado, porque mis exámenes son fáciles. Realmente en este curso muy pocas personas a mí se me quedan, pero pierden, hay quienes pierden. Entonces se quedan por no haber estudiado y me andan pidiendo revisión de examen. Yo se las doy porque es su derecho y a mí no me molesta, pero yo los siento y los pongo a ustedes a responder, porque si piden revisión es porque saben ya cuáles son las respuestas que probablemente pudieron haber tenido malas. Y de una vez les explico el hecho de que están pidiendo revisión sobre algo imposible porque yo no hago exámenes de completar, en donde yo tenga que analizar la pregunta y a mi criterio les tenga que dar una puntuación. Yo les pongo las respuestas ahí y ustedes solo me seleccionan cuál es la correcta. Pero se los hago ver porque no quiero que se me asusten, porque siempre se me ponen nerviosos. No quiero que se me asusten ni se me pongan nerviosos. Mis exámenes son sencillos. Quien viene a clase le va bien. El día de hoy o por hoy ha sido todo. Para mí ha sido un gusto, la verdad, haber compartido el día de hoy con ustedes. Gracias por el favor de su atención, patojos y patojas. Siempre que tengan dudas, háganmelas ver conforme vamos y de una vez las vamos abordando, ¿no, jóvenes? Solo cuando estoy un poco atrasado en el contenido, ahí es cuando yo le doy de largo y uso los últimos 10 minutos para resolver. Pero para mí ha sido un gusto, gracias por el favor de su atención, patojos. Milton, adelante, por favor. Milton, no sé quién. Milton, adelante. ¿No? Tengan una buena noche. Vamos al siguiente curso. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.